Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. No vine a traer la paz sino la espada, porque he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra, y así el hombre tendrá como enemigos a los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los reciba a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe recibe a aquel que me envió. El que reciba a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta, y el que reciba a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este lunes de la 15ª semana ya del tiempo ordinario. Y miren lo que nos dice el Evangelio de San Mateo. No vine a traer la paz, sino la espada de Yara. Pero Jesús vino entonces para que todos estemos peleados entre nosotros. Y no, queridos amigos, sino que tenemos que entender el lenguaje cuando Jesús dice no vine a traer la paz, sino que esa guerra interior. Por eso dice con los de su propia casa. El Bait, la casa, que significa nuestra propia esencia, nuestra propia vida, nuestra propia constitución, como nosotros de una manera integral nos miramos en nuestra esencia, queridos amigos. Apealaña mañana, apeala ya esa papeñan de Yaraco An, no dice a luchar contra nosotros mismos. Por eso es que después concluye esta partecita diciendo: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Coabe ya esa ponana, porque siempre entendemos muchos falsos profetas, lastimosamente, han utilizado muy mal todo ese movimiento que comenzó, la famosa reforma, ¿verdad?, con Lutero, que después comenzaron y surgieron todos estos movimientos, nosotros le llamamos los protestantes, ¿verdad?, le llamamos, después vienen todas las sectas. Muchos de ellos predican, por ejemplo, al famoso evangelio de la prosperidad. Ese es un peligro serio, ¿verdad?, porque te presentan siempre el evangelio como si fuese un dulce de leche, ¿verdad? Añandeyara en ningún momento de ir y dulce de leche, en ningún momento de ir Añandeyara, ¿verdad? Muchos piensan o dicen, por el hecho, dice, de tener ya a Jesús, el hecho de seguir a Jesucristo, entonces todo tiene que ser prosperidad. Y muchas veces apuntan hacia el dinero, ¿verdad?, a la cuestión económica. Anda, hay prosperidad, sé yo que, bueno. Ya en el Antiguo Testamento, el libro de Job incluso, ¿verdad?, desnudo he venido al mundo, desnudo volveré a él. Todo lo que significa, queridos amigos, el bienestar y todo lo que significa el seguir a Jesucristo en la realización del reino de Dios, quiere decir, queridos amigos, que tenemos que luchar por la justicia, tenemos que luchar por la paz, por la serenidad, pero dentro de la convivencia de la humanidad, queridos amigos. Porque aquí el hecho de decir, el Evangelio de la prosperidad, más o menos, sálvese quien pueda, ¿ven? Entonces Dios para todo y cada uno que se busque su riqueza. En todo caso, eso es mucho más maquiavélico, estamos siendo maquiavélicos y no cristianos. La yaja la plata de Ricueria, entonces puedo pisar la cabeza de cualquiera. ¿Por qué? Porque lo importante es mi objetivo. Entonces no podemos presentar de esa manera el Evangelio de Jesucristo. Es demasiado claro y demasiado sencillo. Y tenemos que pensarlo, porque hay tereíos que se han dejado influenciar por todo este estilo de evangelio, que yo diría que no es el evangelio en realidad, porque evangelio quiere decir buena noticia. Apegan con buena noticia, apegan con mala noticia al final de cuentas, porque
pero todo por cuestiones materiales o cuestiones humanas o cuestiones terrenales, cuestiones, como diría San Juan en su Evangelio, del cosmos, del mundo. Queridos amigos, es esencial. Ahora, la cruz, la lucha, esto quiere decir una lucha interior. Esto quiere decir, queridos amigos, que tenemos que ir dejando de lado todo aquello que es superficial. Allá acá lleva lo esencial para que todos podamos vivir dentro de una comunidad donde, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 42 al 47, nadie tenga necesidad. Ese es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y por eso dice incluso, miren las terminologías que va utilizando: el que ama a su padre, a su madre más que a mí no es digno de mí. Son expresiones muy fuertes para darnos a entender que la renuncia es una renuncia total en busca de un bien de la comunidad. Aquí siempre, queridos amigos, tenemos las dos columnas esenciales: la comunidad por una parte, pero nosotros formamos parte de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad se encarga de mí, pero soy yo el que forma la comunidad y procuro y me encargo de la comunidad. Y por eso, queridos amigos, termina, y esto me parece esencial, cuando terminó de dar esta instrucción a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en las ciudades de la región. Quiere decir, queridos amigos, que este evangelio no es un evangelio egoísta, sino que al contrario. Esto nos da a entender que tiene que ser la comunidad la que tiene que recibir, aceptar y empeñarse en hacer que la buena noticia, el reino de Dios, llegue a todos. Que así sea. Que así sea.